La hora. del diablo. La hora del diablo es un tiempo de alta actividad paranormal, una hora en que los demonios y los espíritus de los bajos planos astrales se manifiestan con mayor fuerza que en cualquier otra hora del día. Es un espacio de tiempo en que la influencia de los ángeles está grandemente disminuida, y todo es ideal para practicar la brujería, Y el satanismo. pero también es un tiempo peligroso en el que fácilmente podemos ser presas del mal. La hora del diablo comienza a las 3 de la madrugada y termina a las 4. Hora en que, según algunos entendidos en angeología, los ángeles irrumpen en la oscuridad de la madrugada con la luz invisible de su presencia benefactora. Lo primero que hay que hacer es distinguir la hora del diablo de la llamada hora de las brujas. En el primer caso hablaríamos de la medianoche, 12 de la noche hasta la 1 de la madrugada, teniendo ésta su mayor poder en luna llena, en los días viernes, días propicios a la magia negra, y en la noche de Halloween, mientras en el segundo caso nos estaríamos refiriendo a las horas comprendidas entre la medianoche y las 3 de la madrugada, por lo que sería un periodo que abarcaría la hora del diablo. Como muchos habrán escuchado, la hora del diablo es un periodo en que las desgracias y el crimen despuntan con particular intensidad. Así, dicen que es la hora en que más se llama a la policía y los bomberos. Un ejemplo significativo de la influencia del maligno a esa hora lo da el caso de Ronald DeFeo Jr., que asesinó a su familia con una escopeta aproximadamente a eso de las 3:15 de la madrugada, inspirando después la famosa película Horror en Amityville. O bien, ya a nivel de la ficción, tendríamos la importancia de las 3 de la madrugada en la película Demonic y en el film El exorcismo de Emily Rose, inspirada en un caso real. Dentro de lo que son las prácticas de magia negra a esta hora, se cree que cuando en la hora del diablo se escuchan ladridos de perros o cantos de gallo, puede ser porque los animales se manifiestan debido a que sienten la energía enviada en los hechizos. En otras palabras, nos están indicando que el trabajo mágico de daño ya se ha hecho y el daño ha sido recibido. En este mismo marco de creencias, se piensa que las personas que no pueden dormir es porque están siendo víctimas de un trabajo de magia negra, sobre todo si en el insomnio se da particularmente a esa hora, y si viene acompañado de cosas como respiración agitada, espasmos musculares extraños, dolores sin razón aparente, O angustia sin motivo palpable. por ejemplo, si alguien cada día se despierta súbitamente a las 3 con el corazón latiendo rápido y mucha angustia o desesperación, muy probablemente está siendo víctima de algún trabajo mágico o entidad, sobre todo si siente una presencia o algún tipo de energía maligna a su alrededor. Se cree también que a las 3 de la madrugada es el momento en que más se rompe el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, facilitando que los demonios y espíritus crucen a nuestro plano y se comuniquen con nosotros. Según ciertas investigaciones, se producen muchas muertes entre las 3 de la madrugada y las 5, ya que en esas horas el sistema inmunológico es más vulnerable y también el cuerpo energético, por lo que en ese espacio de tiempo los enfermos terminales y las personas ancianas son más propensas a dejar este mundo. Asimismo, este hecho ha sido empleado por investigadores paranormales para justificar por qué a esas horas hay más espíritus, afirmándose entonces que muchos de ellos son recién fallecidos o fenómenos ligados a procesos de muerte. Pasando ahora al significado de la hora del diablo, tenemos que ésta representa el inverso de las 3 de la tarde, hora en que supuestamente murió nuestro Señor Jesucristo. De este modo, el planteamiento es que los demonios eligieron las 3 de la madrugada para burlarse de la muerte de Cristo y de la Trinidad, por lo que la cúspide de la hora del diablo serían las 3:33 de la madrugada, mitad del número 666, que es el número de la bestia, pero a su vez es una alusión al hecho de que Cristo murió a los 33 años y a las 3 de la tarde.
formándose con estos datos otro 333 de carácter divino, comúnmente interpretado como una alusión a la Trinidad, por lo cual el número 333 de la hora del diablo es también una burla a la Trinidad y una alusión a la Trinidad satánica, conformada por Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Por supuesto, hay muchos problemas con la teoría de las 3 de la madrugada. Tal vez el más evidente de ellos es la idea de que nada ha pasado a esas horas antes de la muerte de Cristo. No obstante, otras religiones tienen también sus demonios en las horas de oscuridad. Sin embargo, no dan una importancia tan marcada a las 3 de la madrugada, que parece ser una demonologizada de forma particular en el cristianismo. Muchas personas informan sobre toda clase de extraños sucesos que ocurren en la hora del demonio, hora también muy correlacionada con una elevada frecuencia de episodios de parálisis del sueño. Esto último haría pensar en que las 3 de la madrugada, como hora demoníaca, podría en cierto modo estar más allá de cualquier fe en particular. De hecho, personas de diversos credos han informado sobre la sensación de presencias, puertas que se abren, ruidos extraños y objetos que se mueven a esa hora. Volviendo a lo de la parálisis del sueño, tenemos que a las 3 a.m. es un tiempo asociado a los niveles más profundos del sueño, pues en esa hora es usual que la persona entre en fase REM, cosa que la vuelve más susceptible a experimentar no solo parálisis de sueño, sino alucinaciones hipnagógicas y horrendas pesadillas. Lo anterior podría dar una explicación científica que desvanezca la fe en lo sobrenatural, pero se le puede dar una interpretación radicalmente distinta. Así, y teniendo en cuenta las investigaciones parapsicológicas, que muestran cómo en el estado REM, la mente es más susceptible a la telepatía, y por tanto a las señales sutiles que trascienden en el mundo de lo físico. Podemos preguntarnos hasta qué punto las extrañas y horrendas percepciones de la hora del diablo son un mero producto de nuestra mente, y hasta qué punto responden a percepciones del más allá causadas por un estado de mayor receptividad de nuestra mente, posibilitado por el desvanecimiento de la mente consciente y los bloqueos psíquicos asociados a esta, además de por el respectivo cambio en los patrones de ondas cerebrales. En otras palabras, a las 3 de la madrugada percibimos a las fuerzas de la oscuridad porque están más activas, o a las 3 de la madrugada nuestro cerebro nos juega una mala pasada. ¿Tú qué opinas al respecto? En la calle Guerrero, una típica arteria de la estación Rodríguez, su suelo levantaba insufribles tolvaneras en la temporada de sequías, agregando el polvo que todo lo invade a los calores de más de 40 grados centígrados que fragelan la región. Si a todo esto sumamos la falta de parques y centros de sano esparcimiento que Rodríguez padeció allá por 1968, tendremos como resultado una juventud malhumorada por no encontrar cauces a su vitalidad, a sus inquietudes tan propias de los años mozos. Así pues, era Carlitos Flores un típico niño incomprendido en su mal genio, que quizá tenía una explicación por el medio en el que le había tocado vivir, pero a sus 10 años de edad se había convertido en un pequeño agresivo y grosero con sus mayores. Sus padres batallaban a diario con el mal carácter de su hijo, que ya no obedecía ni con golpes, y se burlaba cuando le decían que por el camino equivocado no podría llegar a nada bueno. Mal hablado o pendenciero, ingobernable o flojo. Cualquier calificativo quedaba pequeño ante aquel niño sobre el que menudeaban toda clase de quejas del vecindario y de la escuela. Sin respeto a nadie, contestaba con un dengue cada vez que su madre le advertía que algún día el diablo en persona se le aparecería para arrastrarlo a los infiernos. Su padre era jornalero y toda clase de trabajos aceptaba con tal de que nunca faltara algo en su mesa. En un pequeño y desvencijado carretón vendía leña que recolectaba por los montes,
y algunas veces llevaba a Carlitos para que le ayudara. Aquella mañana el niño lo acompañaba a regañadientes y con el cinto pintado en las corvas. Era como todos los días, había que batallar mucho con él antes de hacerlo que ayudara en algo para bien de la casa. Al pasar por un lado del panteón, el niño cayó repentinamente del carro y su padre, sorprendido, lo vio revolcarse en el suelo entre gritos y señales de luchar desesperadamente contra algo. Bajó de un salto y sin saber qué hacer, observaba confundido a su hijo, que rodaba y pateaba al aire, suplicando horrorizado que le ayudara, que se lo quitara. El hombre se arrodilló para calmar al niño pensando que se le habría metido entre las ropas algún avispón, pero con gran alarma descubrió que le aparecían arañazos en rostro, cuello y brazos. El niño se debatía sangrante y su padre solo acertó a tenderse sobre la criatura y lo abrazó con desesperación, tratando de protegerlo con su cuerpo de no sabía qué cosa. Al momento de cubrirlo, las convulsiones cesaron. El niño dejó de gritar y empezó a llorar aterrorizado, abrazando a su padre por primera vez en muchos años. El buen hombre lo levantó en brazos. Amoroso y conmovido lo subió al carretón y regresaron a casa mientras el paraje se cubría de una pestilencia extraña. Su madre lo recibió llorosa. Bajo la ropa intacta también tenía aquellos raros rasguños, y entre curas de agua caliente, el niño comentaba aún lleno de miedo que por el aire, salido de la nada, llegó un diablo que lo derribó del carretón y lo revolcó entre golpes y rasguños. Era muy fuerte. Yo nada podía contra él. Solo desapareció cuando mi papá me abrazó. Hoy, Carlos Flores es un hombre de provecho, hogareño y trabajador. Reconoce lo insólito de los hechos, pero por increíble que parezca, asegura ser cierta esta historia. Actualmente vive en San Antonio, Texas, con sus padres, y de vez en cuando visita a su terruño, donde ha seguido pasando de boca en boca el relato de aquel niño malcriado que tuvo como premio una inolvidable visita, el diablo en persona.